Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes algunas de las consideraciones o criterios que en mi experiencia debemos de tomar en cuenta cuando vamos a hacer un análisis de tolerancias. Vamos a responder a preguntas como son: ¿cuándo debo de hacer un análisis? ¿Qué tipos de análisis existen? Y vamos a revisar también algunos de los impactos o consecuencias que podemos enfrentar si optamos por métodos que no se acercan o que no son adecuados para el tipo de producto o proceso que estamos intentando describir. Entonces, sin más, vamos a comenzar. En el último video que subimos a nuestro canal, dimos una breve descripción de los métodos de análisis tradicionales y métodos avanzados. Decíamos que los métodos tradicionales normalmente son de carácter analítico porque tienen pocos contribuyentes, es decir, analizamos pocas tolerancias a la vez y normalmente están relacionados con características o fenómenos de cuerpo rígido. Por otro lado, mencionábamos que los métodos avanzados se basan en soluciones de tipo numérico. Esto porque existen muchos contribuyentes o muchas tolerancias que estamos analizando al mismo tiempo. Y esto también obedece a que en estos métodos avanzados podemos considerar o estudiar los fenómenos relacionados con características de cuerpo rígido, cuerpo no rígido y además una combinación de estos. Pero antes de entrar en el detalle de los criterios que debemos de considerar para seleccionar alguno de estos métodos, vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿cuándo debo hacer un análisis de tolerancias? Los análisis de tolerancias los tenemos que hacer cuando necesitamos garantizar la intercambiabilidad de los componentes de nuestro producto. También los tenemos que realizar cuando estamos desarrollando u optimizando productos o procesos, o cuando buscamos reducir los costos relacionados por retrabajos derivados de problemas de ensamble o de función. En general, podemos decir que el análisis de tolerancias lo tenemos que realizar cuando buscamos asegurar la función y calidad de un producto a pesar de los efectos de la variación que se generan en los componentes. A partir de lo anterior, podemos decir que hay dos enfoques de análisis. El primero, cuando nos enfocamos en productos. En este caso, los análisis los vamos a utilizar para entender y estudiar el fenómeno de acumulación de variación basado en la interacción de componentes y las técnicas o metodologías de ensamble utilizadas para lograr estos productos. Por otro lado, tenemos los análisis enfocados a procesos que tienen como objetivo analizar la variación resultante en un componente que se deriva de la interacción de las diferentes operaciones de manufactura e incluso por la definición de los sistemas de referencia de medición que se establecen para cada componente. En este video vamos a enfocarnos por el momento en los análisis destinados a estudiar productos. En videos futuros vamos a abordar el proceso de análisis de variación en procesos. Entonces los invito a que se suscriban para que les lleguen las notificaciones de cuando subamos ese contenido. Con esto en mente, ¿qué debemos de considerar para hacer el análisis de tolerancias de un producto? Para empezar, necesitamos entender si vamos a analizar un componente o un ensamble. Normalmente, cuando hacemos un análisis de tolerancias de un componente individual, nos vamos a enfocar principalmente en estudiar los efectos que generan la desviación dentro del componente. Cuando hablamos del análisis de tolerancias de un ensamble, vamos a estudiar cómo interactúan estas diferentes desviaciones de los componentes individuales en el total o en este ensamble. Para esto también necesitamos entender cuáles son los efectos que genera el material en dicho componente. ¿Es un material rígido? ¿Es un material flexible? ¿Es sensible a la temperatura?
Todo el material en este caso nos va a dar muchos indicios de cuál es la potencial variación dimensional resultante. También necesitamos conocer el volumen de producción de lo que estamos analizando. No es lo mismo hacer un análisis de tolerancias para un prototipo o el análisis de tolerancias para un automóvil o para un producto que se va a fabricar de manera masiva. También es importante entender la condición de función del elemento. No es lo mismo analizar un componente que realiza su función en una condición estática que, por ejemplo, analizar un componente que pertenece a un mecanismo y su operación, por lo tanto, va a estar sometida a diferentes movimientos. Por otro lado, debemos de entender y estar conscientes de los recursos que tenemos disponibles. Bien puede ser que entendamos toda esta naturaleza del producto, pero debemos de ser conscientes de los recursos que tenemos disponibles para hacer nuestro análisis. Es decir, tenemos el presupuesto necesario para hacerlo, tenemos el tiempo disponible para realizar estas actividades, tenemos las herramientas tecnológicas en dado caso para llevar a cabo el análisis de tolerancias e igual de importante, tenemos el entrenamiento o los conocimientos para llevarlo a cabo. Estos son los factores que debemos de entender y conocer antes de hacer un análisis de tolerancias. ¿Por qué? Porque la combinación de estos factores nos van a empezar a dar una idea de qué tipo de metodologías y soluciones, maneras de aproximarnos al resultado, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta para seleccionar la metodología de análisis que mejor describa este fenómeno que estamos analizando. Cuando entendemos la funcionalidad del producto que vamos a analizar y además somos conscientes de los recursos que tenemos disponible, debemos de empezar a analizar el tipo de fenómeno o las condiciones que caracterizan a ese fenómeno que buscamos analizar. Por ejemplo, el problema de variación, ¿lo podemos analizar en una sola dimensión o lo tenemos que analizar en el espacio? Ese problema de variación corresponde o se presenta en una pieza que mantiene una posición estática o que pertenece a un ensamble cinemático o a un mecanismo. De acuerdo al volumen de producción, ¿cuántos parámetros tenemos involucrados en nuestro análisis? Si son pocos, podemos utilizar una solución de tipo analítica, pero si son muchos, tal vez vamos a tener que utilizar una solución numérica. Por otro lado, ¿qué modelo de estimación podemos utilizar? ¿Nos interesa conocer solamente los peores escenarios, es decir, un análisis de tipo worst case? ¿O buscamos un análisis estadístico sencillo? O a lo mejor es un producto o un proceso que nunca se ha desarrollado y no hay información al respecto y entonces tenemos que usar a lo mejor método de Monte Carlo. Es importante que conozcamos todos estos criterios o consideraciones. ¿Por qué? Porque si optamos por utilizar una solución que no se ajusta a estas condiciones, puede ser posible que estemos de entrada desperdiciando tiempo, generando información que realmente no soluciona el problema y peor aún, podemos estar generando o definiendo requerimientos que cuando estemos ya en el piso de producción o en las líneas de ensamble, creen más problemas de los que hubiéramos logrado evitar de no haber hecho nada. Esto desgraciadamente pasa mucho. En muchas ocasiones se abordan este tipo de, o se desarrollan o se detallan tolerancias en componentes con metodologías que son demasiado simples para la complejidad de los productos o de los fenómenos o de las características de función que tienen que llevar a cabo. Si bien se desarrollan o se aplican de forma rápida para el proceso de desarrollo del componente, los problemas surgen justo en las líneas de ensamble y pueden provocar grandes pérdidas que van desde pérdidas de tiempo por retrabajos o por ajustes no previstos
rechazo de lotes de piezas porque simplemente no funcionan, y pues esto también trae consecuencias para los fabricantes de estos componentes. Vamos a ver un ejemplo de lo que sucede cuando optamos por métodos que son demasiado simplificados o que son demasiado sencillos con respecto a procesos un poquito más avanzados. Consideremos estos dos ensambles que son básicamente dos torres formadas por cubos. Una de las técnicas más conocidas y mayormente utilizadas de análisis de tolerancias es el modelo Worst Case. Este es un modelo o método analítico que básicamente considera la acumulación de variación como la suma aritmética de las tolerancias de cada uno de los componentes del ensamble. Vamos a ocultar la segunda torre y vamos a utilizar 3DCS para visualizar los efectos de la variación de cada uno de estos bloques. En este caso, hemos definido una tolerancia de tamaño para cada uno de más o menos 0.5. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la tolerancia de este bloque, o mejor dicho, la altura de este bloque puede variar más o menos 0.5 milímetros. Ahora, sobre este bloque que puede variar eso, vamos a colocar otros dos bloques que tienen la misma tolerancia. Entonces, cuando nosotros resolvemos o estamos analizando la acumulación de variación por medio de este método y solamente sumamos esta variación de forma aritmética, básicamente lo que estamos esperando de nuestro ensamble es que haga algo como esto. ¿Sí? Vamos a estar analizando únicamente la variación de la altura completa de la torre basado en el comportamiento lineal y en la aportación de estas desviaciones a esa altura. Sin embargo, esto funciona muy bien en el CAD, pero en la realidad difícilmente lograríamos algo tan idealizado como esto. Me refiero a que si bien estamos colocando este bloque sobre la cara superior de este bloque amarillo, en la realidad no vamos a tener esta alineación perfecta. En la realidad, si nosotros quisiéramos apilar estos tres bloques, lo que sucedería sería algo como esto. Vamos a colocar un bloque sobre la base y después vamos a colocar el segundo bloque, sí, sobre el primero, pero seguramente vamos a buscar algo que nos permita alinear a estos dos bloques. En este caso, por ejemplo, decimos que si el bloque azul descansa sobre el bloque morado, sobre esta cara, pero vamos a buscar alinear esta cara del bloque azul con esta cara en el bloque morado. Y para hacer una última alineación, vamos a intentar alinear esta cara con esta otra. ¿Por qué? Porque pues en la realidad es lo que buscaríamos hacer. Ahora, este proceso lo repetiríamos para el tercer bloque. El bloque verde sí va a descansar sobre el bloque azul, pero vamos a buscar alinear estas caras para lograr este resultado. Y en la realidad, repito, también lo vamos a hacer así, porque no es posible simplemente dejar caer un bloque sobre otro, porque si quedan muy desfasados, es posible que nuestra torre se caiga. Entonces, aquí viene el primer tema. Nosotros hemos definido una serie de tolerancias geométricas para cada uno de los bloques. De hecho, son las mismas, pero vamos a mostrarlas. Para empezar, tenemos un datum A, que está en la base del bloque morado y que hace contacto con esta base. Después, hemos definido una perpendicularidad de esta cara con respecto al datum A. Ahora, esta cara la definimos como un datum B. ¿Por qué? Porque para esta otra cara que va a servirnos de alineación, estamos definiendo un control de perpendicularidad contra el datum A y el datum B. Y entonces lo convertimos también en un datum, y en este caso sería el datum C de este bloque. Finalmente, vamos a definir una tolerancia de paralelismo
de la cara superior del bloque morado con respecto a su datum A. Y estas tolerancias las vamos a tener en cada uno de los bloques. Entonces, si nosotros empezamos a considerar estos efectos geométricos en nuestro ensamble, pues lo que vamos a tener es algo como esto. Vamos a empezar a arrastrar los errores geométricos de cada una de las piezas en nuestro ensamble, de manera que pues esta pieza, este bloque azul no va a quedar perfectamente alineado en la vertical con respecto al bloque morado. ¿Por qué? Porque esta pieza o esta cara va a tener variación, esta otra va a tener variación y estos errores los vamos acumulando. Si nosotros quisiéramos analizar esto directamente con una suma aritmética, pues no sería posible, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de cómo, si bien podemos utilizar un método analítico y sencillo, pues tal vez no estamos muy próximos a la realidad del producto que estamos analizando. Es más, consideremos el siguiente escenario. Imagínense que estas torres van a estar cubiertas o abrazadas por por una cubierta. Si nosotros no consideramos estos efectos dentro de nuestro análisis de tolerancia, vamos a estar entregando soluciones que realmente no se aproximan a la realidad del producto que estamos describiendo. Por ejemplo, en este caso, en donde tenemos donde solo consideramos la variación en la vertical, si lo vemos desde arriba, pues no existe ningún tipo de resultante o de afectación en la variación contra la cubierta. De hecho, aquí lo podemos ver también. Aquí solamente podríamos ver el efecto de que la torre fuera más alta que esta cubierta. E incluso aquí también lo notamos, ¿no? Esta torre, ¿sí? Solo se mueve en la vertical y no genera ninguna variación en los costados. Sin embargo, cuando consideramos las desviaciones geométricas de los componentes que forman el ensamble, podemos ver que sí existe un riesgo, por ejemplo, en este caso de colisión contra esa cubierta. ¿Sí? Existe un riesgo de colisión en la parte posterior y también en los laterales. Este tipo de análisis también lo podemos llevar a cabo con una metodología worst case, pero en definitiva no sería suficiente únicamente hacer la suma aritmética de las tolerancias. Tenemos que detallar un poco más nuestro modelo de análisis o las relaciones que vamos a estudiar, es decir, las ecuaciones que vamos a desarrollar para estudiar este fenómeno de variación. De ahí que es tan importante que cuando vamos a hacer un análisis de tolerancias, de nueva cuenta, entendamos qué es lo que se espera del producto para poder seleccionar la metodología que mejor va a describir ese fenómeno. En conclusión, si vamos a hacer análisis de tolerancias, debemos de conocer y entender el producto. Debemos de ser conscientes de los recursos que tenemos disponibles para hacer ese análisis y a partir de eso, entender cuál es la problemática o las características de la variación en el ensamble para poder escoger una herramienta y una técnica de análisis que realmente nos aproxime a los efectos que se van a presentar en la realidad. Con esto vamos a terminar este video. Les agradezco por haber llegado hasta esta parte. Recuerden, si les gustó, denle like, compártanlo a quien consideren le pueda ser de ayuda. Escríbanos en la caja de comentarios sus ideas, dudas u opiniones. Nos va a dar mucho gusto leerlas y responderlas. Si tienen dudas al respecto de este tema o alguna duda en específico, nos pueden escribir directo a nuestras redes sociales. Y pues es todo de mi parte. De nueva cuenta, les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.